bueno, nos visita por primera vez. Sí, por primera vez. Por primera vez Jazmín, Jazmín Levy, que es trabajadora de comercio, militante de Pan y Rosas, del Frente de Izquierda, es parte de la Asamblea de las Cuatro Plazas. Eso, y un montón de cosas más, además de amiga del programa. Bueno, Jaz, hacía una banda que no había un preencuentro de mujeres en Rosario, ¿no? Hacía mucho y nos hizo muy bien, creo. Nos sirvió mucho al movimiento para volver a discutir, a moralizarnos, a ponernos en escena, a volver a las calles. Sí, hacía mucho que no había un encuentro, un preencuentro ni hablar, y aparte está difícil llegar a Jujuy, ya que estamos, pasamos el chivo, desde Pan y Rosa vamos a viajar, todavía hay lugares para quienes quieran sumarse en octubre, y estamos haciendo un montón de cosas para poder llegar a cubrir los costos del viaje, así que compren rifas, vengan a las fiestas que vamos a hacer, vengan a las obras de teatro. Hay un alias que es pan-medio y-medio rosas, que si quieren ahí aportar. Todo suma porque está difícil ir a Jujuy, y por eso el preencuentro también tenía mucha importancia en la región para reunirnos y poder debatir para todas aquellas mujeres que no podían viajar, para las disidencias, porque es un encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, le pese a quien le pese, y es un año particular, digo, las mujeres veníamos de una conquista muy grande, como fue el derecho al aborto, veníamos también peleando por diferentes demandas y conquistar algunos derechos, bueno, el matrimonio igualitario, la ESI, y eran cuestiones que siempre fueron nuestras banderas, y hoy hay un gobierno misógino que está dispuesto a ir por todo, hacernos pelota a las minas, y sobre todo nos declaró la guerra desde antes. Pero no solamente Milei, digo, acá en la provincia también tenemos nuestros propios enemigos como Puyaro, que bueno, vamos a hablar de eso también. En el encuentro estuvo muy presente la discusión sobre cuáles son las batallas actuales que tiene el feminismo. Nosotras desde Pan y Rosas fuimos a intervenir con muchas pibas que son nuevas, que era su primer encuentro y su primera instancia de discusión y de debate secundaria, de los primeros años de la universidad, que fue toda una experiencia. Para quienes dicen que el feminismo es algo que ya pasó de moda, no, todavía hay muchas mujeres que seguimos de pie y hay muchas secundarias que se están sumando. Y fuimos a plantear la necesidad de la separación de la Iglesia y del Estado, la necesidad de exigir un paro general y sobre todo la necesidad de que el movimiento de mujeres siga siendo un sujeto y vuelva a las calles, porque nadie nos regaló nada, porque los derechos conquistados hay que defenderlos, porque no vamos a retroceder y porque de ahora en adelante tenemos un desafío muy grande, que es acompañar y ser sujeto de cada una de las luchas que hay. Digo, nosotras discutimos en el preencuentro, una de las resoluciones fue ser parte de las acciones que surgieron hoy por las y los jubilados que están en lucha, y mañana también acompañar a las docentes y las estatales en Santa Fe. Hubo mucha discusión alrededor también de por qué la ESI no se está aplicando a las escuelas, de los desfinanciados que están en los centros de salud, de las necesidades que las mujeres hoy no podemos satisfacer, digo, desde la anticoncepción, que los anticonceptivos que deberían ser entregados de manera gratuita, hasta los tratamientos para enfermedades particulares que tenemos las mujeres, que hoy están completamente desfinanciadas en la provincia y en la ciudad. Y la pobreza atravesó también, obviamente, uno de los ejes de discusión más importantes, porque la pobreza tiene cara de mujer, somos mayorías pobres, y nos encontramos con muchas compañeras que bueno, que estaban muy para atrás, vamos a decir la verdad, estaban con cabizbajas, un movimiento que obvio, con tantos ataques que recibimos de todos lados, no solamente del gobierno, sino también de sectores de la oposición que nos dicen que ya no garpa discutir sobre los derechos de las mujeres, que hay que esperar, que hay que hablar de otras cosas ahora, que vienen de ver todo el reality show de Fabiola y Alberto Fernández. Digo, obviamente que todo eso impacta y pega en la moral del movimiento, pero creo que las conclusiones, resoluciones y el ánimo con el que salimos del encuentro fue mucho mejor que con el que entramos. Digo, creo que hacía falta y que nos dimos cuenta en un sentido de que todavía somos muchas las que estamos de pie. Y para destacar, algo que estuvo re bueno también es que hubo mucha composición. Eso te iba a preguntar, que vos saliste diciéndome veo un montón de laburantes, que por ahí eso era algo que
que en encuentros anteriores quizás prevalecía más que haya, qué sé yo, estudiantes, más pibas, que las había, ¿no? Pero que viste muchas Estaba laburantes. lleno de mujeres trabajadoras, mujeres de los sindicatos de ATE, CTA, aceiteras, ANSAFE, de docentes, digo, seguramente me olvido algunas, pero había COAD, digo, había muchas mujeres trabajadoras, jóvenes, adultas, trayendo sus problemáticas de sus lugares de trabajo y cómo eso estaba atravesado con las cuestiones de género, cómo seguimos siendo nosotras las que cobramos menos que un varón, cómo seguimos siendo nosotras las que estamos subrepresentadas en los sindicatos, las peleas que hay que dar al interior también de cada gremio y al interior del movimiento de mujeres, digo, porque nosotros venimos discutiendo hace mucho la necesidad de darle un carácter de clase a nuestro movimiento, de mantener la independencia política de todos los gobiernos, de no creer que con la institucionalización del feminismo se iban a solucionar los problemas ni se iba a terminar el patriarcado, que con los ministerios no alcanzaba, aunque eran algo positivo para nosotras, no alcanzaba. Entonces creo que todos esos debates de balance hoy también se ponen sobre la mesa para pensar qué movimiento necesitamos. Necesitamos un movimiento combativo, un movimiento independiente, un movimiento que vaya por todo y que diga, de acá no retrocede nadie. Sí, pienso también que quizás la participación de más mujeres relacionadas a los sindicatos, organizadas en los sindicatos o mujeres laburantes, quizás también tiene que ver con que son los sectores que hoy por hoy, aunque con dificultades o con límites, están creo que llenando las calles en contra del ajuste, ¿no? Decía, bueno, AMSAFE, COA, dos gremios que vienen de haber hecho paro la semana pasada, que están haciendo de nuevo paro esta semana, que por diversas demandas, o sea, o por el presupuesto universitario, o contra la reforma jubilatoria de Puyaro, que afecta principalmente a las mujeres, vienen quizás con otra gimnasia. Que se me ocurre que quizás el movimiento estudiantil no lo está teniendo hoy, más allá de que viene una marcha y una movilización enorme, y que fue en el 2018, medio no sé, que el corazón, que el impulso más grande que había tenido la marea verde, ¿no? Donde confluyeron, qué sé yo, feministas históricas, donde concluyeron feministas históricas, donde concluyeron pibas, laburantes, etcétera. Bueno, me parece que ahora no están, creo que a la altura de lo que han sabido ser, y quizás tenga que ver también con que muchas de las conducciones por ahí estudiantiles me parece que han, no sé si dejado de lado, pero no la toman con la misma fuerza las reivindicaciones del movimiento de mujeres, del movimiento de diversidades, y quizás tenga en eso algún punto de apoyo, pienso. Sí, no las toman. No las toman y las vemos, digo, qué sé yo. Y es evidente que tienen que ver con la línea de un montón de sectores políticos que están diciendo que retrocedamos de ahí, que salgamos de ahí, que no discutamos más esto, que no había que hablar con la E, que por eso perdimos las elecciones. Digo, nos vinieron a decir, déjense de joder, chicas, ya su tiempo pasó. Y nosotras discutimos justamente en el preencuentro que no, que nuestro tiempo no pasó, que claramente seguimos siendo las más pobres dentro de las pobres, las más desocupadas dentro de los desocupados, las más precarizadas dentro de los precarizados, y que somos las mujeres uno de los chivos expiatorios y focos de ataque de Milei y de los libertarios. En redes sociales subís algo de feminismo y es como un nivel de ataque y de acoso que no tiene nombre. Están preparados, se pones hashtag mujer y te atacan, ¿entendés? Porque claramente no quieren que se hable de las cuestiones que venían a traer las mujeres al escenario y a escena, y no quieren que se ponga en discusión muchas de las banderas que nosotros decíamos que tenemos, por ejemplo, la que mencionaba antes de la separación de la Iglesia y el Estado. Antes charlábamos, antes de arrancar, cuánto tiene que ver la Iglesia en que no se aplique la ESTI, la injerencia de la Iglesia evangelista. Siempre nosotros hablábamos de la Iglesia católica. La Iglesia católica subsidiada por el Estado, y siempre dijimos separación de la Iglesia y del Estado. Pero no es solo la Iglesia católica, sino también la evangélica, que tiene muchísima injerencia, que lo vimos en la campaña electoral de Unidos, acá en la provincia, que tenían un partido propio, que se presentaron a elecciones, que bancaron a Puyaro, que bancan a Puyaro, que bancan a Milei. Digo, no es casual
que vuelvan a querer discutir Dios, patria y familia como la ideología predominante. Fueron los sectores que más se movilizaron en el 2018, más allá de que ¿no? La Iglesia Sí. Católica también hizo un lobby feroz contra el derecho al aborto. En las movilizaciones, bueno, te acuerdas que Sí. estábamos en esas movilizaciones largas, bajo la lluvia, Sí. hacía frío. En el Congreso, Mucho. bueno, los que más se movilizaban eran los evangelistas, de diferentes lugares del país, Sí. incluso, todo. Sí, y les daba terror que nosotras pongamos en discusión la ideología que durante tantos años habían logrado imponer. Y ahora creo que vienen un poco a poner, no sé si es la palabra correcta, pero vuelven a poner en discusión la batalla cultural del feminismo. Vuelven a decir, y chicas, no ganaron todo, nosotros todavía estamos acá en pie de lucha, así que nosotros no podemos retroceder ni un solo paso ni bajar ni un solo brazo. Tenemos que seguir igual que lo hacíamos antes contra todos estos sectores ortodoxos que quieren que nosotras damos nada. Sí, pienso bueno, que más allá del credo individual que quiera ejercer cada una de las Claro, más allá mujeres de la fe. y la fe que cada una quiera tener, sí creo que empieza a cambiar una fisonomía en relación a a las iglesias y la política. No porque no haya existido antes, ¿no? Y si uno piensa, para quienes nos acordamos de cuando Bergoglio no era papa, que era un ferviente opositor al gobierno, se convirtió en papa y terminó siendo el mejor amigo del gobierno peronista, ¿no? Pienso que con el evangelismo empieza a haber una mutación, ¿no? O sea, el evangelismo ha puesto, bancado de manera muy dura a presidentes o ha estado muy en contra. En Brasil tiene una dinámica particular y en América Latina ha avanzado mucho en los últimos años. Es claro que bancó la campaña de Milei de manera abierta y que en Santa Fe también, digo, me parece que empieza a cambiar un poco esa fisonomía que tiene que ver con, por ejemplo, con Puyaro, que viene de reunirse en un evento de fe que hubo hace muy poquitos días acá en la ciudad de Rosario, donde no sé si ha habido otros eventos así de ese tipo donde haya estado el gobernador Puyaro con la vice, que es Gisela Scaglia, que es la principal responsable de que hoy estén despidiendo a mujeres y diversidad de las secretarías de género. De hecho, les mandamos un abrazo a los compañeros que están encarando una pelea porque es la principal que no quiere firmar el pase a planta de esas y esos trabajadores. Pero también estaba Pablo Hapkin, estaba Clara García, del Partido Socialista, digo, ¿no? Radicales alineados al PRO, radicales a lo Pablo Hapkin y sectores del Partido Socialista como Clara García reunidos. Digo, ahora, ¿qué es lo que se pone? Me parece que en discusión es que uno de los principales apoyos que tuvo Puyaro desde el momento uno son sectores como vos bien explicabas, de las iglesias evangélicas que hasta formaron sus propios partidos y tienen hoy sus propios diputados. Ahora, no es el primero que hace este acercamiento, sino que viene desde antes. Ya Lifchi había tenido un primer recibimiento de atender a la congregación de los sectores evangélicos y el principal problema que hay, qué sé yo, que se reúnan en un sentido con quien quieran, igual no, nunca con los trabajadores de Pello que están reclamando por el pase a planta, pero el principal problema que hay es que digitan sobre las políticas públicas, ¿no? Nosotros veníamos ya el año pasado de un hecho aberrante, era una niña de 12 años que había quedado embarazada bajo el gobierno de Perotti, que la había secuestrado de una ONG católica que se llamaba Grávida, y uno de los principales tipos que dirigía esa ONG había sido asesor de una funcionaria muy importante del gobierno de Perotti y había sido uno de los principales implicados en negarle un aborto terapéutico a Ana María Acevedo, que fue un caso emblemático allá por el gobierno de Obey. Bueno, ahí está la relación con la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué pasa con las iglesias evangélicas? Bueno, por ejemplo, determinan qué se enseña y qué no se enseña en muchas de las escuelas, y que eso lleva a que, por ejemplo, la ESI esté profundamente atacada, aunque haya una ley nacional que la respalda, ¿no? Sí, el PS pasó de ser pionero en garantizar la ILE en Rosario cuando no existía para nadie el aborto legal, a abrazarse sin escala, así pum, al evangelismo y luego apoyaron. O sea, es evidente que giraron mucho a derecha y que en ese giro a derecha nosotras quedamos afuera, digamos, las mujeres y las disidencias. Y creo que esto que mencionabas del evangelismo y todo también se ve en otro calibre. Digo, con lo que decía el turco, me quedó pensando como una analogía. Dice, el PAMI hoy funciona como este lugar medio extorsivo, de que
si querés seguir recibiendo el subsidio, entonces no te movilices. Las iglesias evangélicas son las únicas que están recibiendo todavía alimentos de parte del Estado y también son las que regimentan de manera clientelar en los territorios a las mujeres y a las disidencias que necesitan comer. Digo, porque hay mucho hambre. Y hoy la comida no está en manos de las mujeres independientes que sostienen la olla y los comedores y los merenderos en los territorios, sino que está en manos del evangelismo. Ellos también hacen mucha política desde ahí. Yo siempre contaba y que me acuerdo cuando nosotros empezamos a militar con Pan y Rosas en Magaldi, en la toma de Magaldi, atrás de Barrio Gráfico, zona oeste de Rosario, que hicieron un culto en particular, porque habíamos ido todas con el pañuelo verde y naranja, hicieron un culto en particular para convocar al barrio, para decir que había llegado el demonio al barrio. Entonces era, bueno, vienen a corromper y ahora van a pasar cosas terribles en el barrio, porque llegó la izquierda, llegaron las feministas, veníamos como a romper todo. Y evidentemente no éramos tan demoníacas, para las compañeras fue un cambio de vida muy grande que lleguemos al barrio, a acompañarlas, a organizarse, a luchar y a saber que no estaban solas, porque le hacían llamar barrio fantasma, porque no iba nadie a ese barrio. Digo, que hayamos llegado no fue tan demoníaco para las compañeras que también tienen creencias evangelistas, que también van a la iglesia, y no era tan demoníaco, evidentemente. Veníamos a organizarlas para que la miseria sea menos pesada y para que puedan luchar de manera colectiva, algo que hasta ese momento en su conciencia no existía como posibilidad porque el barrio no estaba organizado. Digo, y el evangelismo siempre trató, al igual que la Iglesia Católica, de que esa organización colectiva sea mal vista, por así decirlo. Digo, hacen como un doble trabajo, por arriba con el Estado y con los gobiernos, pero por abajo también hacen mucho laburo de ideología y de política en los barrios. Sí, creo que fundamentalmente para las mujeres implica la imposibilidad de sentir que una puede dar su propia batalla en lo personal para romper los círculos de violencia, para romper las situaciones de explotación que muchas veces sufren las mujeres mucho más que los hombres, porque hay, aunque mi ley diga que no, hay algo que se llama brecha salarial y las mujeres tenemos los peores laburos entre los trabajadores y cobramos entre, bueno, la encuesta de hogares de la provincia de Santa Fe dice que cobramos hasta un 30% menos que los varones, ¿no? Ahora, volviendo un poco, bueno, y que siempre ha sido un reclamo y que nosotros nosotras lo levantamos con mucha fuerza desde el 2018 y creo que en este momento es parte de poner en discusión la necesidad de la separación de la Iglesia y del Estado, no solamente por lo que significan las iglesias, en esto que decíamos, ¿no? De cómo se entrometen sobre las políticas que deberían ser públicas y donde deberíamos de elegir, decidir, etcétera, las trabajadoras, las mujeres, les laburantes, sin intromisión de las iglesias, sino porque creo que efectivamente están jugando un rol de contener y de que no se salga a las calles. Si no, yo creo que hay algunas cosas que no se explican, ¿no? Me parece que en el último tiempo, y creo que lo charlamos la otra vez con Celeste Murillo también, venimos atravesando medio que una restauración machista o misógina o el nombre que le querramos poner, de una derecha que ataca duramente al movimiento de mujeres y al movimiento de diversidades, digo, desde Adorni, Milei, Cunio Libarona, bueno, todo el séquito de cerebrados que gobiernan junto con Milei. Pero digo, del otro lado también creo que hay, que hubo postales grosas que significaron un golpe subjetivo para muchas compañeras, ¿no? O sea, las denuncias por violencia de género a Alberto, para aquellas compañeras que bancaron con mucha fuerza el gobierno de Alberto Fernández, los paseos de Moreno por todos los streams piolas que hay hoy dando vuelta, un tipo dice, bueno, ya lo dijimos un montón de veces, a mí me da mucha risa porque dice, si se votaría el matrimonio igualitario, yo votaría en contra. Señor, hace 10 años que hay matrimonio igualitario, o sea, que qué sé yo, votá lo que quiera, hace 10 años que se debate, creo que se zanjó en la Argentina, ¿no? Pero volviendo al tema de la iglesia, yo creo que incluso a veces muchos de los dichos que hace Juan Grabois, creo que tienen más que ver... Y creo que tiene más que ver con congraciarse con eso que con escuchar a las compañeras que muchas veces bancaron su candidatura, que a veces se movilizan con él, etcétera. Digo, yo me pregunto un poco con qué cara las mira a las compañeras y a los compañeros, un poco con esto de decir, bueno,
dejemos de discutir las idioteces que dice el gobierno y discutamos las cosas importantes como si el hambre o la desocupación o las jubilaciones, las mujeres no fuésemos las más golpeadas entre las golpeadas, porque existe lo que decimos que es el patriarcado y la brecha salarial, pero digo, por otro lado, ¿no? Medio como una cosa medio chistosa para hablar sobre las diversidades sexuales en un momento donde los discursos de odio no son solo discursos, sino que son ataques efectivos a derechos conquistados y que son ataques efectivos incluso a la integridad física. Venimos a principio de inaugurar el año con uno de los peores crímenes de odio de la Argentina. Sin ir más lejos, de 3 días en Jujuy, la próxima sede, hubo también un caso de transfemicidio terrible que las tiene hoy a las compañeras movilizadas. Sí, claramente, Grabois, no estás colaborando. Te pedimos, por favor, que bajes un toque con tus chistes porque no colaboran en lo más mínimo a todo este combate que tenemos por delante las mujeres y la diversidad. Sí, creo que tiene incluso que ver con congraciarse con esos sectores eclesiásticos, más que poner en discusión de que si discutimos hay que discutir de conjunto el problema de la desocupación, el problema del hambre, el problema de los trabajos, el problema de los jubilados, que el tipo tampoco viene a desmovilizarse, digo, y también cómo eso afecta también transversalmente, bueno, a las mujeres y a las diversidades, y creo que es un momento donde, y me parece que un poco para eso sirvió el encuentro, donde poner en discusión de que algo que, bueno, que lo charlamos post encuentro con vos, que un poco en discusión de que nadie se salva sola, que eso es algo que nosotras aprendimos mucho, digo, ¿no? Sí, aprendimos, digo, militando, organizándonos, encontrándonos con otras mujeres y con otros compañeros, que nadie se salva sola y que también todavía se puede pelear, digo, que no está todo perdido y que no todos los sectores que nos habían dicho que volvían mejores, que le ponían el fin al patriarcado, etcétera, y que medio que digo, se cagaron en la lucha de las mujeres, literal. Bueno, qué sé yo, que tendremos que reencontrar nuestra fuerza uniéndonos entre las trabajadoras, entre las estudiantes, entre quienes siempre estuvimos del mismo lado y sin perder de vista de que hay un montón de compañeras y compañeros que creo que no estamos dispuestos a dar un paso para atrás. Coincido plenamente, tenemos una gran batalla por delante y nos encuentro organizadas. Y así seguiremos. Así que bueno, es un poco para charlar y hacer un pase de revista de lo que fue el encuentro, el preencuentro, y bueno, queremos que sepan que todavía quedan lugares. Si alguien que está mirando esto quiere llegar a Jujuy junto a nosotras, bueno, nada, se pueden contactar al Instagram de Pan y Rosas Rosario, y bueno, creo que nos vamos a seguir encontrando en las calles. Sí, siempre. Más que nunca.